Hola personal docente, sean bienvenidas y bienvenidos a Lenguaje y Literatura. Mi nombre es Paola Guardado y nos encontramos en el área de estrategia de fortalecimiento de los aprendizajes. Al igual que ustedes, yo soy docente de esta asignatura y este día me acompaña mi compañero Oliver Morales. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo está? Un gusto, Paola. Bienvenidos docentes de Lenguaje y Literatura del Sistema Educativo Nacional. Este día me encuentro muy emocionado porque podré conversar con ustedes y con Paola sobre los cambios a partir de la reforma curricular o actualización curricular que se ha hecho en Lenguaje y Literatura, que conocemos como ESLengua. Qué interesante, Oliver. Realmente creo que este día vamos a aprender demasiado de su parte. Así que, comencemos. Oliver, mire, realmente pensar en un proceso de planificación, articulación, creación de una malla curricular es algo realmente complejo. ¿Usted puede decirme cómo es que planificaron todo este proceso con el equipo de ESLengua? Sí, Paola, fue un proceso bastante complejo. Fíjate que el Ministerio de Educación en el 2020, en plena pandemia, se plantea la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesitamos en el sistema educativo en la enseñanza de lenguaje y literatura? Y de ahí surge que necesitamos hacer una actualización curricular. Pero algo importante es que no debemos de partir de cero, sino que el Ministerio ya tiene un conjunto de documentos curriculares que son fundamentales para llevar a cabo una actualización y no partir de la nada. Esto quiere decir que teníamos los programas de estudio 2008 de lenguaje y literatura y lo que se hace es que se retoman estos programas y se analizan. ¿Y a la luz de qué los vamos a analizar? De cuáles son los aprendizajes prioritarios que necesitamos darle a los ciudadanos salvadoreños. Y ahí empieza un proceso donde vamos seleccionando a partir de ciertos ejes, de ciertos criterios, cuáles van a ser esos aprendizajes prioritarios. ¿Y para qué necesitamos aprendizajes prioritarios? Para desarrollar competencias, que debe ser nuestro foco. Y otro foco que nos dice hacia dónde dirigirnos es el enfoque comunicativo y el enfoque constructivista. Mire, me parece muy importante lo que acaba de mencionar, puesto que la gracia del enfoque constructivista es que el alumno forma parte de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El estudiantado se siente más cómodo, pues no solamente está en un proceso memorístico o conductista en el que solo repite, sino que es parte de su aprendizaje, crea, propone y el maestro realmente se vuelve un guía. Así es, Paola, y eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya no es algo estático, sino que es algo que va a estar en constante construcción y nuestros estudiantes deben de ser parte de ese proceso. Para hacer este análisis curricular y actualización en la asignatura de lenguaje, nos hemos basado en algunos documentos que ya existen en el Sistema Educativo Nacional. Por lo tanto, son nuestras referencias para poder plantear el documento de programa de estudio y los libros de texto de la estrategia ESLengua en particular. Veamos los documentos que hemos retomado. Los elementos principales en los que se basa esta actualización curricular son los siguientes. Primero, el enfoque comunicativo, que busca el desarrollo de las macrohabilidades: leer, escribir, hablar y escuchar, además de las tareas genuinas y del contexto, lo que significa que deben ser textos reales que se analicen en el aula y se creen situaciones comunicativas del entorno, es decir, que sean reales para el estudiante. Además, el desarrollo de prácticas sociales del lenguaje, donde el estudiantado comprenda que el estudio de categorías o el análisis de la lingüística o de cualquier otra categoría correspondiente a la lengua debe ayudar a relacionarnos efectivamente haciendo uso del lenguaje. Otro documento muy importante es el enfoque curricular por competencias. Ya lo decía que nuestro enfoque disciplinar o el enfoque comunicativo plantea 4 macrohabilidades. En el enfoque por competencias, estas se traducen en competencias transversales, las mismas macrohabilidades comunicativas. Es decir, que se ha hecho una homologación en las categorías que plantea el enfoque comunicativo y lo que plantea el enfoque curricular. Además, se definen competencias de ciclo, competencias de grado y competencias de unidad
que anteriormente se llamaban objetivos de ciclo, de grado y objetivos de unidad. Pero el enfoque por competencias no requiere de estos, lo que no significa que sea malo, pero debería homologarse. El tercer documento es el que se denomina Fundamentos Curriculares. Nos plantea el constructivismo, que se debe trabajar con una enseñanza explícita y además tener evidencias de aprendizaje. Al articular la información o las nociones teóricas de cada uno de estos documentos es que tenemos la actualización de los programas de estudio. Finalmente, el documento Evaluación al servicio de los aprendizajes y del desarrollo, que nos plantea y nos hace referencia a los tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la formativa, la sumativa, elementos muy importantes en el aula como el refuerzo y la ampliación de conocimiento del estudiantado que no ha logrado alguna competencia, además de unos conceptos clave en la evaluación auténtica que se centra en las evidencias. Qué interesante realmente el poder ver los diversos enfoques que se han utilizado desde ESLengua para la articulación curricular. Oliver, ¿podría comentarnos acerca de esto? Bueno, Paola, lo que tenemos con los enfoques o cómo se orientan en ESLengua es que ya tenemos un enfoque comunicativo y sabemos de que el enfoque comunicativo ya estaba planteado en nuestro programa de estudio 2008, pero lo que vamos a hacer es dinamizarlo un poco más. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a partir de las macrohabilidades de la comunicación. ¿Y cuáles son estas macrohabilidades de la comunicación? Hablar, escuchar, leer y escribir. Esto quiere decir que tenemos un enfoque, el enfoque comunicativo, y vamos a orientar este enfoque y las competencias de lenguaje y literatura al desarrollo de la competencia comunicativa. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Tener ciudadanos competentes que sepan comunicarse y resolver situaciones con garantía de éxito en cualquier contexto, ya sea laboral o cotidiano. Mire, me parece bastante bueno porque esto hace que todo el aprendizaje se vuelva eficiente, eficaz y lenguaje y literatura se convierte en una asignatura funcional para ellos. Así es, Paola. Y algo importante que tenemos y que nuestros docentes ya bien lo saben es que no estamos hablando de algo memorístico. Sabemos que no vamos a llegar a la escuela, ¿verdad? Y nos vamos a aprender este concepto de una figura literaria, o sea, se nos va a olvidar, sino que vamos a ver cuál es ese enfoque también funcional de la lengua. ¿Por qué? Porque somos conscientes que como docentes de lenguaje y literatura no estamos formando lingüistas ni escritores. ¿Qué es lo que estamos formando? Estamos formando ciudadanos y ciudadanos para que se comuniquen de manera efectiva. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra escuela y a eso es lo que el Ministerio de Educación le ha apostado con esta actualización curricular. Eso me parece bastante bueno porque ya no es solamente tener el conocimiento en los libros o en el cuaderno, sino que es aplicarlo en el día a día. Así es, Paola. Y también ya no tenemos un estudio inmanente de la gramática, ¿verdad? Como nos dirían algunos expertos que debemos estudiar, por ejemplo, la oración subordinada, sustantiva en función de un complemento directo. No, lo que queremos es que esa oración se vea, pero que se vea concretizada en situaciones comunicativas. Y ahí también vamos a tener las competencias, pero también vamos a tener las prácticas sociales del lenguaje, hacia las que también debemos enfocarnos con lenguaje y literatura. A ver, Oliver, usted hacía énfasis en el enfoque por competencias. Quisiera que me hablara un poco más al respecto. Está bien, Paola. Una particularidad del enfoque por competencias es que nuestro programa de estudio ya las poseía, ya las tenía, el programa de estudio 2008, pero teníamos competencias y también teníamos objetivos y eso nos plantea a nosotros, bueno, si hablamos de un enfoque por competencias, ¿por qué todavía tenemos en el programa de estudio objetivos? No es compatible. Entonces lo que planteamos con ESLengua fue que no, vamos a centrar por completo el programa de estudio a las competencias. ¿Para qué? Para desarrollar capacidades y habilidades en el estudiantado. Y como ya lo reiteramos muchas veces, lo que esto nos va a garantizar es que tengamos ciudadanos que pueden enfrentarse a situaciones y las resuelvan con garantía de éxito. Y con esto, Paola, yo creo que es necesario y fundamental
que veamos un video sobre las competencias. Me parece muy bien, Oliver. Así que a continuación veremos este video. Ahora veamos la definición que nos da el programa de estudio del 2008 sobre competencia. Competencia es la capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a cualquier situación, ya sea simple o compleja, y que el estudiante la pueda resolver. Esto es lo que nos planteaba en el 2008. No significa que no sea vigente. Lo que se ha hecho es actualizar, y al momento de operar con los contenidos que ya se definían como contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales, para terminar con los indicadores de logro, en la actualización se han retomado para analizar cómo estos contenidos realmente aportaban a las competencias ya declaradas en el programa de estudio, que son la comprensión lectora, la expresión escrita, la expresión oral y la comprensión oral. Pues bien, al ver los elementos que tienen estas competencias, sabemos que eso queremos lograr en las niñas, en los niños y en nuestros jóvenes. Sin embargo, cuando vemos el desarrollo de contenidos y centrado en contenido conceptual, perdemos la visión de la competencia y nos centramos nada más en conocimientos o en saberes puros. En esta actualización se revisó ese objetivo de ciclo, el objetivo de unidad y el objetivo de grado. Ya decía que estos elementos se han homologado al cambiar el nombre de objetivos de grado por competencia de grado. Y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se han articulado para que realmente el estudiante sea competente. Porque ¿qué integra una competencia? Integra saber, integra el ser e integra el hacer. Pero para ello el docente debe garantizar que el desarrollo de las clases esté orientado a lograr de manera integral el desarrollo del estudiantado y no nada más del contenido. Para comprender el paso de objetivos a competencia, debemos preguntarnos cuál es la diferencia entre esto. Pues bien, el paradigma centrado en las competencias invita a que se mueva a todo el ser implicado en el saber, en el hacer y en el ser. ¿Por qué? Porque no se debe ver de manera segmentada. Eso es lo que mencionaba antes, que se estudiaba el contenido conceptual, se desarrollaban actividades que respondan a lo procedimental y queremos muchas veces ver lo actitudinal cuando desarrollamos actividades complejas de escritura, de lectura, que no nos deja realmente evidenciar la actitud del estudiante. Además, el indicador de logro es una pauta para medir el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a competencia y no en cuanto a concepto, que es lo que tradicionalmente se ha hecho, y es ahí donde entramos en problemas al momento de decir que estamos en un enfoque por competencias. Es decir, que el enfoque por competencia debe promover el desarrollo integral del estudiantado, no solamente de los saberes. ¿Por qué digo esto? Porque la competencia integra conocimiento, habilidades y destreza. Si nosotros logramos en el estudiantado las competencias que dicta el programa de estudio, vamos a tener personas que sean capaces de comunicarse efectivamente en cualquier situación, recordando que pueden ser difíciles o complejas, pero si desarrollan esa competencia estratégica del discurso, de la comprensión oral, de la comprensión lectora, seguramente tendremos unos ciudadanos con pensamiento crítico. De ahí que debemos pasar a el enfoque por competencias, pero que se traduzca en prácticas de aula, en prácticas que se promueva la participación, el debate, el desarrollo de textos, siguiendo procesos ordenados de escritura y no de manera arbitraria solo para tener una nota o para que el estudiante escriba un texto pero sin sentido. En el enfoque debemos entender que esto requiere
1. Que nos preparemos en la lectura de la teoría, pero como docentes, no para trasladarla a los estudiantes. 2. Hacer una mediación didáctica adecuada de los saberes disciplinares y las necesidades de aprendizaje que tiene el estudiantado. No esperemos que sean escritores, no esperemos que sean filólogos, pero sí que sepan comunicarse, que comprendan un texto real, un texto ficcional, un texto de comunicación digital y que también sepan investigar. Al hacer esto y ponerlo en marcha para el bienestar social y para la comunicación efectiva, entonces estaremos ante personas con la competencia comunicativa. Qué interesante es realmente el enfoque por competencias. Oliver, ¿usted quisiera agregar algo respecto a este tema? Sí, Paola, creo que hay mucha materia que podemos abordar desde el enfoque por competencias y más aún cuando la aplicamos ya al contexto salvadoreño, pues fíjate que algunos autores como Zavala, Rogers, entre otros, plantean que desarrollar competencias implica resolver situaciones de manera integral y no segmentada. Eso quiere decir que el estudiantado o el ciudadano va a poner en práctica todos los conocimientos y a partir de eso va a resolver las situaciones. Y fíjate algo particular, cuando se hace la revisión de todo el programa de estudio de lenguaje y literatura desde primer grado hasta segundo año de bachillerato, lo que tenemos es que hay una serie de contenidos, pero esos contenidos son demasiado densos, son muchos. Y conversando con docentes pues, del sistema educativo, nos decían, mire, nos gustan los contenidos, somos especialistas, pero son demasiado amplios y no podemos desarrollarlos todos en el año lectivo. Sí. Entonces, con eso hay que hacer algo. Y cuando nos dicen que debemos hacer algo, nosotros nos planteamos, y como lo dijimos en un inicio, o sea, hay que ver los saberes prioritarios. Y a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al docente, mire, no es necesario que nos memoricemos todos los conceptos o que usted corra con el desarrollo de los contenidos, sino que lo importante es desarrollar la competencia. ¿Por qué? Porque no solo queremos que el estudiantado guarde un conjunto de conocimiento y no sepa cómo aplicarlo, sino que ese conocimiento que posee lo sepa aplicar en la vida cotidiana y en la vida laboral. Por eso es de que ahora cuando nuestros docentes ven el programa de estudio, ahora este programa es menos denso. Pero no quiere decir que le estemos dando lo básico al estudiantado. No, le estamos dando lo prioritario. ¿Por qué? Porque hemos observado el contexto salvadoreño y sabemos que debemos darle herramientas para que este ciudadano no sea solo un ciudadano de El Salvador, sea un ciudadano del mundo, pues. Y es que así debería de ser el aprendizaje. Realmente yo considero muy bueno este ejercicio tanto para nosotros como docentes, como para los estudiantes, el saber dosificar qué es lo que vamos a aprender. Y eso lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana incluso, saber dosificar cuánto vamos a leer, a qué le vamos a dedicar mayor atención. Todo esto lo podemos aplicar en diversas actividades de nuestro día a día. Entonces, muy buen ejercicio desde la articulación curricular, Oliver. Así es, Paula, y esperamos pues que nuestros docentes, a partir ya de todo esto del programa de estudio y de la concreción del programa de estudio, que es la guía metodológica y el libro de texto, tengamos el desarrollo de competencias que hemos querido con los estudiantes de lenguaje y literatura desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Y bueno, Oliver, yo tengo una duda muy grande. ¿Cómo es que ustedes planificaron todo a partir del concepto de competencias? Puesto que entiendo que han incorporado la expresión oral, la comprensión oral, la expresión escrita y la comprensión lectora. ¿Cómo incorporaron eso en el currículo de lenguaje y literatura? Bien, Paola, lo que debemos recordar es que el programa de estudio, esas que ya mencionaste, se conocían como competencias transversales. Entonces nosotros sabemos que son las macrohabilidades de la comunicación y además de eso pues poseía las competencias disciplinares. Ahí tenemos la pragmática, la sociolingüística, la discursiva, la estratégica. Entonces en lengua lo que hacemos es retomar esas competencias, darles una estructura como debe ser, completa, y plantearlas ya tanto para un ciclo, para un grado y por unidad. Entonces vamos a tener una progresión de las competencias de un grado a otro y de un nivel a otro.
Con esto lo que estamos haciendo es ordenar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para dirigirnos al desarrollo de las competencias. O la cumbre que vamos a tener es cuando el estudiantado esté en segundo año de bachillerato. Pero para conocer más sobre esto, Paola, me gustaría que viéramos un video que habla sobre las competencias. Ok, veámoslo y presten mucha atención. Iniciamos con las competencias transversales, que son la comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión oral y la expresión oral. Estas competencias deben desarrollarlas todos los estudiantes a través de la trayectoria escolar que tendrán desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Es lo que queremos lograr en toda la población para evidenciar la competencia comunicativa. Son las mismas que, dentro del enfoque comunicativo, se denominan macrohabilidades o destrezas de la lengua. Además, tenemos las competencias del ciclo, que es una gradualidad de esa competencia transversal para ir midiendo poco a poco el desarrollo de esta. También se incluye acá alguna competencia relacionada con la investigación que responde a la comprensión lectora y a la expresión escrita. Se concretizan competencias de grado para ir reduciendo o evidenciando una secuencia de conocimientos y saberes y actitudes del estudiantado en un grado en específico, hasta llegar a una competencia de unidad que nos permite la planificación didáctica, la organización de contenidos, definir una secuencia y hacer las actualizaciones o articulaciones entre contenido y otro. Finalizando con los indicadores de logro, que como lo señala el programa de estudio, son elementos que nos dan pauta para evidenciar el logro de las competencias tanto de la unidad, del grado, del ciclo y por ende de las competencias transversales que cité anteriormente. Y bueno, Oliver, a mí realmente me parece muy interesante todo lo que me ha contado respecto a la articulación, pero yo quisiera ver cómo es que funciona esto ya en la práctica docente. Por ejemplo, yo soy docente de tercer ciclo y bachillerato. ¿Cómo puedo ver la articulación curricular por competencias en mi día a día como docente? Bien, Paola, esto, bueno, como te sientes identificada ya con tercer ciclo, pues veamos un ejemplo de cómo se lleva esto por el ciclo, tercer ciclo, por el grado y por las unidades, esa articulación y esa línea de competencias. Si quieres, veámoslo en el siguiente video. Ok, veamos. Articulación de competencias, séptimo grado. Transversales, comprensión lectora. Implica la comprensión y la construcción del sentido de textos escritos. En este proceso, el lector se enfrenta a una situación comunicativa, en la que pone en juego sus conocimientos y estrategias cognitivas y metacognitivas, pues su interlocutor no puede ser interrogado de manera directa, sino a través de pistas y convenciones que estructuran los diferentes tipos de texto. Ciclo: leer y comprender textos literarios y no literarios, para desarrollar habilidades de interpretación, inferencias y valoraciones por medio de estrategias de lectura. Grado: leer e interpretar obras narrativas de los subgéneros del cuento y la novela, textos propagandísticos como afiches, rótulos, dípticos y textos poéticos como rimas y figuras literarias, valorando oralmente y por escrito la clase a la que pertenecen los recursos expresivos. Los elementos del género, las situaciones comunicativas imaginarias y su relación con situaciones reales, construyendo además los significados y el sentido de cada muestra, con el fin de desarrollar habilidades para analizar críticamente cualquier clase de discurso. Unidad: leer y comprender cuentos maravillosos, reconociendo los elementos de la situación comunicativa, clasificando los personajes e interpretando el contenido de los mismos a fin de ser propositivos en la creación de textos. Indicadores de logro. 1.3. Reconoce la clase de los ambientes de cuentos, físico o natural, psicológico o social, objetivo y subjetivo, entre otros. 1.4. Clasifica los diferentes personajes de un cuento, según sus características en las categorías de tipo, estereotipo, arquetipo,
humano y no humano. 1.5. Interpreta el contenido de los cuentos maravillosos que lee. Transversales. Expresión escrita. Permite establecer comunicación por medio de la escritura. Al igual que las otras competencias, implica adecuarse al contexto comunicativo y al lector, es decir, al destinatario. Escribir no solo requiere el conocimiento del código, que es un sistema de escritura, sino también el uso de estrategias, técnicas y principios convencionales que implican saber planificar y construir un discurso con adecuación, coherencia y cohesión textual. Ciclo. Desarrollar procesos de indagación, investigación de diferentes temas, con el fin de fortalecer el conocimiento científico y las habilidades para buscar información en fuentes confiables, con estrategias y recursos de indagación y tecnología. Grado. Elaborar diferentes clases de textos orales y escritos relacionados con el código y la conversación, la entrevista, la crónica, artículos de revista, la comunicación por medio de recursos electrónicos, la televisión y la investigación bibliográfica, aplicando estrategias para la toma de apuntes, estrategias para la producción, a fin de acomodarlos a una situación de comunicación que esté definida con anterioridad, cuidando las estructuras de cada uno, su registro particular, los elementos de cohesión necesarios, el desarrollo coherente de las ideas y la corrección gramatical. Unidad. Utilizar, analizar y clasificar organizadores gráficos, recursos y textos digitales, elaborando esquemas y cuadros comparativos con la finalidad de lograr habilidades de comprensión y uso de diversos tipos de textos, con ética y aportes personales. Indicadores de logro. 1.6. Utiliza repositorios y bibliotecas virtuales con el fin de obtener información para el desarrollo de investigaciones. 1.8. Redacta textos utilizando sinónimos para expresarse de forma oral o escrita, evitando la redundancia. 1.9. Corrige las palabras, aplicando las reglas sobre el acento ortográfico y la tilde diacrítica cuando revisa borradores de texto. 1.10. Utiliza información a partir de las técnicas de recopilación documental en temas de investigación. 1.12. Produce diferentes tipos de párrafos, con ideas principales y secundarias, según el estilo discursivo. Y bueno, ahora quiero que hablemos acerca del enfoque comunicativo. Oliver, ¿cómo funciona este enfoque en la nueva articulación curricular? Pues como ya te decía, Paola, lo que se ha hecho es retomar lo que el ministerio ya tenía, los fundamentos, ¿verdad?, del programa de estudio, y se ha retomado nuevamente el enfoque comunicativo. Pero ¿por qué nos hemos quedado con el enfoque comunicativo? O sea, ¿por qué no pasamos a otro? Bueno, el objetivo principal de nosotros con el enfoque comunicativo es que tengamos un ciudadano competente para comunicarse. Y ya lo decía Daniel Casani, pues el objetivo del enfoque comunicativo no es ya que el estudiantado se aprenda ciertas categorías gramaticales o que sea un experto en lingüística, sino lo que queremos es que el estudiantado pueda comunicarse de manera efectiva. Y en ESLengua nos planteamos ese problema de cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a articular, porque el programa 2008 ya tenía muchos contenidos sobre reflexión sobre la lengua. Entonces, a partir de todo este contenido, ¿cómo lo dosificamos? Y empezamos a hacer un análisis tanto con el equipo curricular de lenguaje como con algunos docentes del sistema educativo, donde nos planteábamos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llevan ustedes el enfoque comunicativo a la práctica? Y a partir de eso determinamos que era fundamental desarrollar este enfoque y analizar pues por qué el enfoque comunicativo. Sabemos que en los años 60 se planteaban en Europa, por ejemplo, cómo enseñar la segunda lengua. Lo importante es que aprendan gramática o que puedan comunicarse. Y ahí se determinaba pues que lo importante es que puedan comunicarse de manera efectiva y no que tengan un conjunto de conocimiento. Porque mira, Paola, un conocimiento descontextualizado no es nada significativo para el estudiantado. Imagínate conocer muchas categorías gramaticales, pero ¿qué vamos a hacer con todo eso? Podemos tener un conocimiento inmanente de la lengua, pero puede ser que no tengamos la competencia estratégica, la competencia discursiva al momento de hablar.
Mire, Oliver, y yo quisiera hablar acerca de eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mis estudiantes. He visto de que ellos sienten a la lengua española como algo ajeno a su persona. Y esto ocurre porque a veces se cree que el lenguaje solamente está en los libros, que es algo muy purista, que solamente las personas de cierta élite van a poder comprender el lenguaje o utilizarlo de cierta manera, o que algunos usos del lenguaje son los adecuados y otros no. Es bastante complejo. Por ejemplo, a mí me pasaba algo, que vaya, cuando yo estoy enseñando figuras literarias, algunos de mis alumnos y alumnas se quedaban pensando como, pero esto no lo ocupamos en el día a día. Y yo les decía, claro que sí lo utilizamos. Por ejemplo, ellas lo utilizan cuando están conversando y ni siquiera se dan cuenta, Oliver. Por ejemplo, ¿qué hago yo con las figuras literarias? Claro, a mí me encanta la poesía, pero no les pongo eso de primera mano. Quiero que sea con algo que ellos conocen. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es que coloco figuras literarias con canciones, y canciones que están incluso de moda, que a mí me gustan, que sé que muy probablemente estas personas las han escuchado. ¿Por qué? Porque es acercar el conocimiento. También me pasa con las categorías gramaticales, usted lo decía. Por ejemplo, yo les preguntaba al alumnado cuál es la temática que a ustedes les cuesta más, y siempre me responden lo relacionado a sintaxis, y es como, yo comprendo, porque a veces nosotros nos enfocamos en solamente un aprendizaje, algo de memoria, y no que estas personas entiendan, que debería de ser nuestro objetivo, que ellos comprendan, no que se vuelvan obviamente literatos. Claro, si de todo esto surge un escritor o una escritora brillante y prodigioso, pues bienvenido sea, pero nuestro objetivo es que cada estudiante con sus aptitudes y conocimientos pueda asimilar esto, lo comprenda, Oliver. Así es, Paola. Por ello es de que lo que hemos hecho es contextualizar el conocimiento. Vamos a tener un conocimiento contextualizado, o sea, algo que sea del estudiantado, y como ya bien mencionado, o sea, hay muchas cosas que podemos hablar de la enseñanza de lenguaje y literatura, y una es las figuras literarias, pues, o sea, lo importante es que me aprenda la definición de figura literaria, o que me aprenda una definición como la de Elena Bernstein cuando nos está dando con su diccionario. No queremos eso. Queremos que el estudiantado nos diga qué es lo que pasa cuando utilizo esta figura literaria en este texto, qué es lo que está pasando, o qué función es la que tiene esta figura literaria. Por eso te digo, ya no es un conocimiento conceptual, sino que qué función cumple ese lenguaje literario. Asimismo nos pasa pues con las categorías gramaticales, no es que nos aprendamos esas categorías, sino que el estudiantado sepa utilizarlas en un contexto determinado. Y a eso es lo que el ministerio actualmente le está apostando, a que sea un conocimiento contextualizado y que el estudiantado lo pueda utilizar. Y mira, tenemos, por ejemplo, con las figuras literarias, tenemos figuras, todo, pues hablamos con figuras literarias. Incluso ahorita cuando mencionabas los ejemplos de cómo hacías esto en tu escuela, yo recuerdo cuando estaba en un centro escolar en Santiago Nonualco, que lo hacía de la siguiente manera. O sea, el estudiantado utiliza frases, y con esas frases hay muchas figuras literarias. Entonces, para acercarlo en un primer momento y partir del andamiaje que ya el estudiantado trae, bueno, retomemos esos ejemplos. Y cuando ya conozcan o ya sepan cómo funciona la figura literaria con esos ejemplos cotidianos, después los traemos al texto literario. Y cuando los traemos al texto literario es mucho más fácil para ellos porque ya lo conocen. Y fíjate, tenemos un programa de estudio y tenemos ya el libro de texto y la guía metodológica, donde es la articulación, ya la puesta en común del programa de estudio. Y ahí lo que hemos hecho es así, hacer una anticipación, y en esa anticipación, ¿qué es lo que vamos a tener? El conocimiento previo del estudiantado. Además de todo esto que hemos mencionado, hemos tenido que analizar cuáles son los rasgos fundamentales del enfoque comunicativo, que a mí me gustaría que los viéramos, Paola. Bueno, entonces veamos estos rasgos a continuación. Rasgos generales para trabajar bajo el enfoque comunicativo. Los ejercicios de clase recrean situaciones reales o verosímiles de comunicación, de manera que las diversas etapas del proceso comunicativo se practican en clase durante la realización de la actividad. Así, el alumnado se implica totalmente en el trabajo, porque tienen alguna motivación, vacío de información, interés por el tema, entre otras cosas. Participan libremente y con creatividad. Pueden elegir qué lenguaje utilizan,
cómo se comunican, entre otros. Intercambian entre sí algún tipo de información y reciben una evaluación de la comunicación realizada. Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísticas de comunicación, es decir, con textos completos y no solamente con palabras, frases o fragmentos entrecortados. La lengua que aprende el alumnado es una lengua real y contextualizada. Esto significa que el estudiantado trabaja con textos auténticos que no han sido creados especialmente para la educación y tampoco han sido excesivamente manipulados. Además, la lengua que se enseña es heterogénea, real, la que se usa en la calle, con dialectos, registros y argots, además del estándar pertinente. El alumnado trabaja a menudo por parejas o en grupos. Es la mejor manera de organizar situaciones de comunicación en el aula, además de ser uno de los puntos importantes de la renovación pedagógica en general. Los ejercicios de clase permiten que el estudiantado desarrolle las 4 habilidades lingüísticas de la comunicación. Oliver, realmente me ha gustado mucho la plática que hemos tenido este día, puesto que hablar de todos estos enfoques nos recuerda que el aprendizaje no debe ser algo memorístico, que el proceso de enseñanza es mucho más complejo y que necesita que le prestemos atención. Y sabes, Paola, que cuando estábamos en el grupo del Departamento Curricular de Lenguaje, decíamos, bueno, tenemos el enfoque comunicativo, tenemos características del enfoque comunicativo, ¿cómo debemos hacer esto? Y hay rasgos generales, cómo unificar todo esto para tener unos programas de estudio que respondan al contexto salvadoreño. Y ahí fue unas largas discusiones de que determinamos que debíamos plantearnos unas preguntas. Y a partir de estas preguntas se iban a dar las orientaciones de cómo hacer la actualización curricular. Y yo creo, Paola, que es importante que los docentes de nuestro sistema educativo conozcan estas preguntas. Si quieres, veámoslas. Veámoslo. Interrogantes. ¿Para qué enseñar? ¿Qué debe aprender el estudiantado? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué evaluar? Componentes curriculares. Competencias. Saberes. Habilidades. Orientaciones metodológicas. Secuencia didáctica. Orientaciones sobre evaluación. Indicadores de logro. Evidencias de aprendizaje. Y bueno, ahora en forma de valoración, veamos cuáles son los cambios más importantes que se han realizado en la currícula de lenguaje y literatura. Cambios curriculares. Estructuras textuales. En concordancia con la teoría de modelos textuales y con el modelo holístico de enseñanza, se debe tratar en conjunto y de manera integrada la comprensión y la expresión con el estudiantado, es decir, se debe trabajar el proceso lector y el de escritura de manera conjunta. Redistribución de contenidos. Se amplían lecturas y los saberes referidos a la comunicación y a la comprensión de textos digitales. Se incluyen temas de investigación y la búsqueda de información confiable para interactuar a distancia con criterios de uso. Reflexión de la lengua desde el contexto comunicativo del texto. El estudiantado y el docente reflexionan sobre la lengua en uso, en tanto que ésta tiene una función social. Estructuración de competencias. Desde el enfoque de las asignaturas, las destrezas de la lengua son hablar, escuchar, leer y escribir, aquí definidas como competencias transversales, que hacen referencia a las competencias que desarrollan todos los estudiantes en la asignatura. Las competencias de grado y unidad incluyen un verbo, un objeto, un propósito y una condición de calidad. Y bueno, hemos aprendido muchísimo este día con respecto a la articulación curricular de lenguaje y literatura. Oliver, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Paola.
Y creo que con esto el Ministerio de Educación le apuesta al desarrollo de la competencia comunicativa y también al desarrollo del pensamiento crítico en el estudiantado, ya que le está dando herramientas importantes al Magisterio Nacional para la práctica docente. Muy bien, Oliver. Grandes palabras, de hecho. Espero, compañeros y compañeras, que todo este contenido les sirva de mucho. Cuídense y nos vemos en la próxima. Adiós.